Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Cardiopatía Congénitas del Adulto, Diagnóstico y Tratamiento, dirigida por nuestro ponente, el doctor Fernando Taipe Carvajal, médico asistente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Taipe, es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Ahí está, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Bueno, actualmente este tema es bastante, cada vez más frecuente verlo en la práctica clínica como cardiólogos y también como parte de medicina general o parte de evaluación multidisciplinaria. Siempre vamos a encontrar un paciente que tenga estas características, ¿no? Por eso es que vamos a desarrollar este tema el día de hoy que habla básicamente la parte clínica, la parte del tratamiento. Bueno, yo soy el doctor Fernando Taipe, ¿no? Actualmente me vengo desempeñando aquí en el Hospital Arzobispo Loaiza y vamos a hablar de ese tema, ¿no? De las cardiopatías congénitas y cómo es un diagnóstico y tratamiento durante la edad del adulto, ¿no? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y básicamente el desarrollo del tema, pues, lo he orientado en este esquema, ¿no? Primero hablar un poco de la prevalencia, la clasificación de estas cardiopatías, cómo es que discurren estas cardiopatías congénitas en este grupo etario, cómo es la historia natural de la enfermedad, abocarnos al diagnóstico y cómo tratar y ver un poco los casos prevalentes que tenemos en nuestra casuística, ¿no? Bueno, primero quería ver este tema de cómo es hacer un enfoque piramidal en estos pacientes, ¿no? Y preguntarnos qué es eso, ¿no? Muchas veces en estos pacientes que abarcan una enfermedad desde el nacimiento, muchas veces, muchos de ellos han recibido tratamientos, llámese con cirugías o terapias intervencionistas durante la edad pediátrica. Y muchos de ellos siguen creciendo, ¿no? Como cualquier otra persona, ¿no? Siguen teniendo, pues, en trabajos, alguna actividad que realizan y por eso que ya cuando pasan a la etapa adulta pues ya continúa su desarrollo, ¿no? Muchas veces, muchas de estas cardiopatías que causaban muchas hospitalizaciones, en muchos de esos casos durante la edad pediátrica, finalmente luego de un tratamiento pues se ven más estabilizados en la edad adulta, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que encontrar ahí un adecuado enfoque sobre todo basándonos de la parte clínica, ¿no? No sé, yo ponía enfoque piramidal del paciente con patología congénita, porque siempre tenemos que basarnos en la historia clínica del paciente, ¿no? Hacer una buena anamnesis, hacer un buen relato clínico y sobre todo los antecedentes, que muchas veces tienen antecedentes quirúrgicos, tratamientos percutáneos por cateterismo, tratamientos de repente, no, muchas veces son pacientes que se han realizado ya varios estudios previos como tomografías, son pacientes que son ya básicamente estudiados y muchas veces nosotros tenemos que ahondar siempre con la base en la clínica y progresivamente llegaremos al diagnóstico de la cardiopatía. Muchas veces, incluso nosotros, como vemos en la consulta, nos llegan pacientes que refieren que ya haber sido operados corazón, pero muchas veces no tienen claro, digamos, el nombre. Muchas veces hay que sacar por informes el diagnóstico definitivo del caso y a veces es un poco, digamos, tarda un poco saber qué es lo que tenía el paciente, ¿no? A veces incluso los pacientes suelen entrar confundidos a la consulta, ¿no?
y es cuando nosotros tenemos que hacer, bueno, una historia clínica, ¿no? Establecer bien los antecedentes y que progresivamente pedir ciertos análisis no invasivos, ¿no? Primero sería una radiografía de tórax para comprender la repercusión hemodinámica sobre el corazón de la cardiopatía que ha podido dejar desde la edad pediátrica y actualmente, basado en los síntomas que presenta, pues interpretar qué está pasando en el corazón, ¿no? Un electrocardiograma nos va a ayudar ahí porque nos va a ayudar en qué ritmo está el paciente, ¿no? Puede tener, y como tenemos casos en los cuales el corazón ya está remodelado, presentar alguna arritmia cardíaca, ¿no? Llámese, lo más frecuente supraventricular, puede presentarlo también, ¿no? Y nuestro principal examen aquí es el ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen de ayuda no invasiva en el cual nos va a delimitar cómo está la función del corazón, cómo está la parte morfológica, después de esa cirugía previa que tuvo en la infancia, después de ese tratamiento, y eso nos va a ayudar a establecer en qué clase funcional y cómo está el estado actual del paciente antes de establecer algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Podemos usar algún otro biomarcador. Recordemos que muchos de los pacientes ya adultos tienen ya la exposición de muchos factores de riesgo cardiovascular que todos están sometidos, ¿no? Llámese la disfunción endotelial, la aparición conforme pasan los años de enfermedades crónicas, ¿no? Como la hipertensión arterial, la dislipidemia, diabetes mellitus. No estamos exentos a que estos pacientes, por ejemplo, durante su edad joven, adulta, o ¿no? más o menos empiecen a tener hábitos nocivos, ¿no? Tabaquismo, alcohol, y eso sobre alguna base de una cardiopatía congénita, pues podría tener también ciertos daños, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir investigando en nuestro enfoque piramidal, ¿no? Progresivamente en la punta de este iceberg, pues se solicitarán varias pruebas que muchas veces lo vamos a solicitar, como vamos a ver, cuando el paciente tenga pues algún ya criterio de alguna intervención. Hay que analizar bien el caso porque muchos de estos pacientes van a tener solamente ciertas secuelas. Va a ser difícil incluso a veces la reintervención por cirugía, entonces nos va a ser un poco más complicado el tratamiento. Sin embargo, en muchos casos, sí, la terapia puede ser curativa, ¿no? Ahora, además de los pacientes que han tenido un antecedente quirúrgico, también y hemos visto pacientes que desde la edad pediátrica se mantienen con la cardiopatía, o sea, nunca se trataron. Y así llegan a veces a la consulta. ¿Por qué? Porque la cardiopatía no da tantos síntomas, los pacientes lo toleraban, o a veces incluso el mismo acceso, digamos, a la atención de salud se hace un poco difícil por el lugar donde viven, incluso. Y eso retarda mucho el diagnóstico, el tratamiento, y finalmente llegan cuando el paciente ya tiene más de 18 años, ¿no? Entonces, aquí vamos a emplear en diversos exámenes, ¿no? La tomografía, en la actualidad tenemos la cardiorresonancia, que ayuda bastante para ver la morfología, la anatomía, la parte funcional. Y finalmente, el cateterismo cardíaco nos ayudará a entender a veces, como vamos a ver, bastante de la cardiopatía congénita. Todo esto para llegar a un adecuado tratamiento, ¿no? Bueno, en la actualidad, la prevalencia de las cardiopatías congénitas, como se ha visto desde los años 60, es una corte que se describe en un trabajo, pues se ve que los pacientes cada vez conforme pasan los años van tratándose mucho más jóvenes, ¿no? ¿No? En la edad pediátrica, y eso hace que las cardiopatías tengan un mejor pronóstico, las cardiopatías congénitas, ¿no? Las cardiopatías congénitas son aquellas cardiopatías con las cuales, por ejemplo, los niños han nacido, ¿no? Ya de por sí desde la formación intraútero, ¿no? Muchas veces porque ha habido alguna alteración en la embriogénesis, ¿no? Y eso hace que el tratamiento precoz que en la actualidad ya se está realizando, ¿no? Llámese por cirugías paliativas, correctoras, terapias intervencionistas por cateterismo, ¿no? Y eso hace que el pronóstico de vida mejore para estos pacientes, ¿no? Hace que digamos, la mortalidad haya disminuido con el tiempo, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, progresivamente hace años, y no era tan frecuente, ¿no? Generalmente la gran mayoría de pacientes con cardiopatía congénita fallecían porque no se tenían muchas terapias de manejo. Sin embargo, con los años hemos visto que ya están aumentando estos.
Entonces, ¿qué significa? Que están viviendo más. Cada vez vamos a ver más pacientes con cardiopatía congénita, ¿no? Que son adultos, que se trataron previamente o a veces que no han recibido tratamiento porque retrasaron bastante la atención, ¿no? Tenemos esos dos tipos de escenarios de pacientes que nos pueden llegar con cardiopatía congénita. Bueno, esta fue una revisión de la guía europea en cuanto a manejo de cardiopatías congénitas en el adulto, ¿no? Recordemos que son pacientes que son, pues, que han pasado toda una serie de tratamientos, ¿no? Actualmente es difícil, digamos, establecer una prevalencia exacta de estas cardiopatías en el adulto. Sin embargo, cada vez, como vimos en la prevalencia, es más frecuente, ¿no? Lo que se ve es que se tiene una prevalencia cercana a 9 por cada 1000 recién nacidos, ¿no? Y esto está yendo cada vez en aumento, ¿no? Lo que sí estamos observando ahora que en la actualidad casi el 90% de recién nacidos que tuvieron un diagnóstico de cardiopatía congénita van a sobrevivir hasta la edad adulta. Lo que antes, por ejemplo, se veía que solamente llegaban pues un 40, 50%, pues ahora se ha aumentado esa cifra hasta 90%. Significa que está mejorando su pronóstico de vida. Entonces, tenemos que estar capacitados para saber cómo abordar este tipo de pacientes. Las cardiopatías congénitas, pues existen infinidad de cómo clasificarlas, ¿no? Una clasificación clínica clásica eran aquellas que dividían acianóticos, cianóticos y cardiopatías por obstrucción, ¿no? Entonces tendríamos las cardiopatías obstructivas, las cianóticas y las acianóticas, de las cuales las más frecuentes son las acianóticas, según la práctica clínica que hemos podido tener en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Esta es otra clasificación de las cardiopatías, que las cardiopatías congénitas pueden ser leves, moderadas o complejas, ¿no? Básicamente las cardiopatías leves son aquellas que tienen algún defecto en la válvula aórtica, mitral, aislado, que no se asocia a otro problema, y está asociado a válvula aórtica bicúspide, ¿no? Es un defecto que la válvula aórtica tiene solamente dos velos, ¿no? Que nacen así, y muchas veces está aislado, ¿no? No hay ningún otro defecto, ¿no? Así también cuando hay una enfermedad valvular mitral aislada, también se considera como un defecto leve, ¿no? Cualquier problema de estenosis pulmonar, ya sea valvular, supravalvular, también se considera un defecto leve. Y defectos como CIB, CIA o ductus arterioso, que son conductos pequeños, se consideran como uno de complejidad leve, ¿no? Así que también cualquier cardiopatía que haya sido reparada en la edad pediátrica y que tenga cierto shunt residual, se considera solamente como una cardiopatía leve, ¿no? Ya sea una corrección de CIA, de defecto de drenaje venoso, de CIB, de ductus arterioso, ¿no? Entonces, estos pacientes son del leve, ¿no? Comparemos con los pacientes que son calificados como, según esta clasificación, como cardiopatías moderadas, ¿no? Acá ya vamos a ver que muchas veces, la gran mayoría van a tener que ser asesoradas por un cardiólogo especializado porque tienen anomalías de la conexión venosa pulmonar, ¿no? Anomalías coronarias, la estenosis aórtica, al contrario de la estenosis pulmonar, pues sí se considera un manejo o una cardiopatía de moderada complejidad. Los CIAs, recordemos que todas las cardiopatías por hiperflujo, por shunt, llámese CIA, ductus pequeños, eran leves, ¿no? Pero si cuando son grandes, ¿no? Ahí sí ya son ya una cardiopatía ya con moderada complejidad, ¿no? La coartación de la aorta, y acá tenemos cardiopatías congénitas que nos llegan a la consulta, ¿no? La anomalía de Epstein, el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner. Muchas veces estas cardiopatías están asociados bastante a síndromes genéticos, entonces van a pasar de la edad pediátrica que eran estudiados por síndromes, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que continuar su monitoreo porque van a seguir todavía su afectación cardiovascular, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tetralogía de Fallot, es una patología también bastante frecuente, que cuando es reparada, a pesar que es reparada, todavía guarda cierto grado de compromiso cardiovascular porque lleva un ventrículo derecho muy remodelado y generalmente genera esto arritmias, ¿no? La transposición de grandes vasos también que fueron tratadas, muchas de las cardiopatías han sido tratadas de más pequeños
y aquí llegan con algún cierto grado de repercusión, ¿no? Y hay otras cardiopatías que son de complejidad severa. Pues generalmente aquí tienen que ver las patologías que ya tienen mucho y se ha visto que pueden llegar pacientes que tienen cardiopatía congénita con fisiología de Eisenmenger, ¿no? Eisenmenger son aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, muchas veces irreversible, que ha generado ya un daño vascular pulmonar, ya que no tiene respuesta al tratamiento médico y muchas veces el paciente ya está en una etapa muy avanzada, ¿no? Pues muchas cardiopatías pueden producir ese síndrome de Eisenmenger, que pueden, hemos visto en la casuística que llegan, ¿no? Pacientes de 20 años que han sido tratados, pero siempre tienen hipertensión pulmonar y con el tiempo sigue progresando la enfermedad, ¿no? Cualquier cardiopatía cianótica o cianótica que haya sido operada, o sea, eso sí es importante, ¿no? Las cardiopatías cianóticas son ya cardiopatías complejas severas, ¿no? Así han sido operadas o no operadas, ¿no? La doble salida del ventrículo derecho, pacientes que tengan circulación de Fontan. Bueno, hay que recordar que cuando se tratan a las cardiopatías congénitas en la pediátrica, siempre se tiene un enfoque basal de tratamiento, ¿no? Cómo va a terminar el paciente al final, ¿no? Si yo lo voy a corregir totalmente, lo voy a hacer una cirugía por etapas, y una cirugía por etapas muy frecuente para ciertas cardiopatías con fisiología univentricular es la cirugía de Fontan, que también es una cardiopatía que tiene que ser correctamente supervisada por alguien especialista, ¿no? Entonces, estas cardiopatías generalmente son patologías bastante complejas que muchas veces van a requerir, ¿no? La atresia pulmonar, la transposición de grandes vasos, la fisiología o cualquier ventrículo único que genere, o cualquier otra cardiopatía que genere una fisiología univentricular, ¿no? Bueno, entonces, ya hablando un poco de la cardiopatía, pues hemos visto que existe de leve, moderado, severo, en cuanto a complejidad. En cuanto a síntomas, podríamos clasificarlos como patologías que producen o son acianóticas, cianóticas y patologías obstructivas, ¿no? Y estas cardiopatías van a tener un distinto, bueno, una historia natural de enfermedad que es diferente según cada una de las cardiopatías, ¿no? Recordemos que muchas de las, volvemos acá, si vemos aquí este gráfico, las cardiopatías congénitas empiezan su desarrollo por hospitalizaciones frecuentes, ¿no? Necesitan la necesidad de cirugías o reintervenciones durante la edad pediátrica. Muchas veces esos pacientes van a estar reingresando a emergencia por ciertas morbilidades, ¿no? Puede recurrir la cardiopatía, puede recurrir, ¿no? Ahora, en esta etapa donde los cuales, ya sea que la cardiopatía congénita haya sido tratada o haya sido tratada por algún método, ya sea intervencionista o quirúrgico, pasan a la edad adolescente, ¿no? Aquí es donde cual muchos de los que hacemos cardiología, digamos, en la consulta, recibimos nuestros pacientes, los recibimos muchas veces con intolerancia al esfuerzo, muchas veces síntomas depresivos. Recordemos que son pacientes que han tenido múltiples cirugías, tienen problemas sociales, familiares. Recuerden que no es un paciente que ha tenido un total desarrollo, a veces, muchas veces, ¿no? Quizá que fueron pacientes que han sido a veces relegados un poco digamos, en la escuela, no, es lo que a veces vemos, y eso es lo que traen, ¿no? Lo cual reduce su calidad de vida, ¿no? Incluso si el paciente es mujer, recordemos que no es exento y hemos tenido casos en los cuales tienen cardiopatías congénitas y ellas tienen deseo de gestar, ¿no? O empiezan a gestar, ¿no? Recuerden que empieza su tiempo de fertilidad, ¿no? Entonces, aquí esta época también aumenta justamente el paciente que tiene cardiopatía congénita, la misma fisiología del embarazo, pues aumenta la mortalidad materna y neonatal dependiendo de la complejidad del caso, mucho más cuando es severa, sobre todo cuando hay síndrome de Eisenmenger, pues, ¿no? Las patologías de complejidad leve, moderada, en realidad podrían tolerarse hasta cierto grado, pero mucho más cuando hay hipertensión pulmonar es cuando hay una complicación o desestabilización durante el desarrollo del embarazo. Y luego, con más adulto, pues empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? La hipertensión, la diabetes relacionadas al estilo de vida, ¿no? Muchos de los pacientes, como hemos seguido su línea de vida,
empiezan a formar sus familias, ¿no? Y tienen su cardiopatía congénita, ¿no? Muchas veces han sido operados, hay que hacer un seguimiento familiar, ¿no? Es aquí cuando empiezan a aparecer arritmias cardíacas, ¿no? Recuerden que muchos corazones estaban remodelados, fibrosados, ¿no? Generan estas arritmias. Muchos de ellos mantienen terapias médicas, ¿no? Para mejorar sus síntomas. Es en estos momentos en los cuales pueden aparecer secundarias las arritmias, pues muerte súbita cardíaca, y además complicaciones neurológicas, ya que es frecuente en los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Por cardioembolia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a seguir nuestro paciente, ¿no? Complicaciones coronarias, síndromes aórticos, para ciertos casos también pueden estar presentando los pacientes. Entonces, es un paciente que tiene toda una vida de tratamientos en los cuales nosotros tenemos que saber qué es lo que espera el paciente, ¿no? Nosotros, una vez que cogemos al paciente, lo cogemos y luego vemos cuál es su tratamiento, la expectativa de vida que tiene y las opciones de tratamiento. Recordemos que muchos pacientes ya han sido tratados, si es que ya no han sido tratados, y muchas veces es un paciente de difícil manejo, ¿no? Van a requerir referencias a centros especializados de cardiopatía congénita. Si no han sido operados todavía, nos quedará entender bien cuál es la cardiopatía y recién tratarlos en ese momento, ¿no? Bueno, respecto al diagnóstico, pues conviene estudiar bastante bien los síntomas de la cardiopatía congénita, que puede ser la disnea de esfuerzo, el dolor torácico, las palpitaciones que generan a veces algunas taquiarritmias, los episodios de cianosis, a veces relacionados a cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Todo eso lleva un enfoque que vamos a pedir exámenes no invasivos, como una placa de tórax. Muchas veces en la placa de tórax vamos a encontrar cardiomegalia, analizar el flujo pulmonar, la arteria pulmonar, si está muy dilatada, para ver si hay hipertensión pulmonar, sobre todo en las cardiopatías por hiperflujo. Y muchas veces vamos a ver incluso los restos, ¿no? De las suturas, ¿no? Los hilos, los alambres metálicos de las cirugías previas, ¿no? Completaremos con la ecocardiografía, biomarcadores y algunos exámenes que van a ser más invasivos, como vemos acá, ¿no? El test cardiopulmonar, que nos ayuda a ver la clase funcional, la resonancia, tomografía y cateterismo cardíaco. La ecocardiografía, como vemos acá les muestro, siempre es el primer examen de descarte de cardiopatías congénitas y es un examen muy importante para nosotros establecer la anatomía del caso, ¿no? De lo que es un corazón normal, como vemos aquí en el lado izquierdo, corazón no dilatado, con válvulas normales, a un corazón que tiene un defecto congénito, pues, severo, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante. Nosotros podemos hacer el examen clínico, ¿no? Podemos encontrar la presencia de algún soplo o de repente alguna alteración electrocardiográfica secundaria al dolor torácico, y ahí es que ahondamos más en, digamos, sospechar alguna cardiopatía en un paciente que es joven, podemos sospechar una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, esto nos va a dar datos sobre la anatomía cardíaca, las conexiones, cómo están las válvulas, cómo está la morfología, cómo hacer la evaluación de la parte sistólica y diastólica, que es bastante importante, sobre todo como pronóstico, cómo está la función sistólica. Y podemos hacer incluso ecografías transesofágicas, ecografía 3D, que en la actualidad está bastante desarrollado, que nos ayuda a entender bastante las cavidades cardíacas. La resonancia cardíaca también es cada vez un estudio mayor que está bastante indicada en cardiopatías congénitas. Nos ayuda a cuantificar diferentes volúmenes del ventrículo derecho, la función sistólica ventricular. Se puede evaluar diferentes, digamos, conductos que se han podido utilizar o tubos valvados, ¿no? Que se utilizan durante las cirugías pediátricas, cuantifica bastante lo que es la regurgitación pulmonar, ¿no? Evalúa bastante la anatomía de las ramas pulmonares para evaluar estenosis, aneurismas, evalúa bastante la circulación venosa pulmonar, las colaterales también. Sin embargo, eh, podría ser mejor incluso la tomografía en cuanto a lo que es el análisis de colaterales, ¿no? Que generan algunas coropatías, sobre todo las coropatías cianóticas, ¿no? Anomalías coronarias también es bastante estudiado en la actualidad, ¿no? Juntamente con la tomografía, la angiotomografía, ¿no? Podemos estudiar diferentes masas, cuantificar la masa ventricular, estimar un QPQS. Sin embargo, todavía el estudio o idóneo para investigar el QPQS, que es la repercusión hemodinámica, es el cateterismo cardíaco, ¿no?
Después, añadido a esto, también el estudio de cateterismo cardíaco nos evalúa la parte morfológica y también nos estudia bastante la parte de colaterales, ¿no? Se sabe que la resonancia magnética hay que evitarlo en pacientes que tengan una filtración menor de 30 por el riesgo de fibrosis nefrogénica, ¿no? La tomografía, pues, es un estudio ya ampliamente difundido ya en varios hospitales de nuestro país que tienen un buena, digamos, una buen uso, un buen uso para hacer estudios sobre grandes vasos, la aorta, la arteria pulmonar, en arterias coronarias, ¿no? En la angiotomografía coronaria, arterias colaterales o enfermedad parenquimal pulmonar. Además, ya se ha visto que estos pacientes se están realizando implantes percutáneos de válvula percutánea en posición pulmonar. Entonces, ayuda bastante para planificar el tratamiento, ¿no? Este es además, incluso cuando añadimos nosotros la tomografía, el PET-CT, ¿no? La emisión de positrones, en pacientes que han sido operados mayores de 3 meses, nos ayuda a detectar tempranamente fenómenos inflamatorios y endocarditis infecciosa. El test cardiopulmonar, que ya es una prueba algo invasiva, que evalúa la clase funcional. Recordemos que los pacientes que han sido operados, pues muchas veces guardan todavía un rezago de disfunción ventricular leve, moderado. Entonces, solo tenemos que evaluar cómo está esa capacidad del ventrículo, cómo ha quedado después de las cirugías, o si es que llega sin operaciones, cómo es que se presenta, ¿no? En la actualidad. Entonces, evaluamos la eficiencia ventilatoria. Para esto hay que tener un equipo especial, es como una prueba de esfuerzo especial, es un test cardiopulmonar que va a evaluar bastantes ítems, ¿no? La respuesta presora, cronotropa, la presencia de arritmias y de saturación al esfuerzo, que muchas veces es lo que va a presentar el paciente si fuera de etiología cianótica, ¿no? Parecido también el test de caminata de 6 minutos. La evaluación hemodinámica por cateterismo es un estudio que en el cual también tenemos en la actualidad en el hospital. Es una evaluación bastante completa de la parte hemodinámica y estructural, ¿no? Sirve de bastante guía para cateterismo terapéutico de cierre de shunts, de colaterales, de fístulas, de implante de percutáneo de válvula. La geografía coronaria es bastante usada, sobre todo en pacientes que ya son mayores de 40 años, ¿no? Y que hay que descartar enfermedad coronaria, ¿no? Evalúa bastante bien los vasos extracardíacos y nosotros también usamos en cateterismo derecho el estudio de presiones junto con test de vasoreactividad para descartar una hipertensión pulmonar que sea irreversible, ¿no? Este es el material que usamos para un cateterismo cardíaco derecho en hemodinámica, que nos ayuda, es el catéter Swan-Ganz. Podemos hacerlo con catéter o con este catéter de Swan-Ganz, ¿no? Nos va a limitar presiones, nos va a informar de resistencia pulmonar, que es importante, el gasto cardíaco, el QPQS y diferentes datos que nos va a ayudar a definir el tratamiento del paciente, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Básicamente se trata en todos los casos de cardiopatía congénita enfocado a los síntomas que tiene, ¿no? Puede ser que el paciente tenga, pues, obviamente por el tiempo de evolución de la cardiopatía, como comentamos, bastante insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y muertes súbitas, más que tienen palpitaciones, síncope, esos pacientes tienen alto riesgo de muerte súbita de repente, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión pulmonar, como hemos visto que una parte importante es la evaluación hemodinámica. El tratamiento también tiene una parte que es intervencionista, porque muchas veces es de la operación de menor riesgo para el paciente, ¿no? Recordemos que son pacientes reoperados, a veces reintervenir es posible de alto riesgo. Pacientes que pueden tener una infección del corazón, ¿no? Una endocarditis infecciosa. Y el tratamiento antitrombótico, que muchas veces son pacientes que tienen mayor riesgo procoagulante, no protrombótico. Las cardiopatías cianóticas también tienen un enfoque bastante diferente, porque ya son patologías que son bastante avanzadas, ¿no? Entonces, básicamente, la insuficiencia cardíaca finalmente afecta a estos pacientes con cardiopatía congénita en cerca de casi la mitad de la población de ellos, y suele ser la principal causa de muerte, ¿no? La insuficiencia cardíaca. Recuerden que son pacientes que muchas veces no quedan muchas formas de tratar, porque ya son pacientes que han sido reoperados, y hay que evaluar muy bien porque la fisiología es diferente a una insuficiencia cardíaca de un corazón no congénito. Las terapias
que se usan para insuficiencia cardíaca, como vasodilatadores, antirremodeladores, no tienen el mismo efecto sobre la mortalidad la expectativa o la morbilidad, la hospitalización. Solamente lo que sí, por ejemplo, alivian los síntomas, ¿no? Los diuréticos, alivian las arritmias, los beta bloqueadores, pero sin embargo las demás terapias, ¿no? Se ha visto que no tienen un igual énfasis. Por eso que hay que recordar lo que es un poco diferente, la cardiopatía congénita. Hay que evaluar si el paciente va a quedar en tratamiento médico, porque muchas veces son cardiopatías muy complejas, ¿no? Paciente que puede ya actualmente está estudiando si se puede emplear alguna terapia de resincronización cardíaca, para ciertos casos ha ido bastante bien, o pacientes muy avanzados, pues lamentablemente que tienen una disfunción ventricular muy severa, pues solamente les queda el trasplante cardíaco. Las arritmias cardíacas eso también un pilar de tratamiento bastante importante en estos pacientes porque tienen un sustrato arritmogénico muy grande, ¿no? Ya sea por la reintervención, por el remodelado que tienen, por las incisiones postquirúrgicas que pues, generan un foco de arritmia y eso genera pues bastante morbilidad, ¿no? Recordemos que de todas las cardiopatías, las que generan más arritmias supraventriculares son las cardiopatías acianóticas, ¿no? El CIA, de la anomalía del drenaje venoso, ¿no? Sobre todo en mayor frecuencia, ¿no? Las que producen mayor arritmias y incluso taquicardia ventricular, muerte súbita son la anomalía de Epstein y la tetralogía de Fallot. Típicamente esto nos produce bastante arritmia ventricular porque se remodela bastante el ventrículo derecho y genera bastante muerte súbita. Las patologías que cursan con bastante, digamos, alguna alteración del ritmo, como síndrome no, enfermedad de nodo sinusal, son las patologías que han sido operadas de transposición de grandes vasos, ¿no? Y la circulación de Fontan también es una operación bastante frecuente cada vez, que es lo más frecuente que se da ahora es un conducto extracardíaco, que gracias a Dios no presenta muchas intercurrencias arrítmicas. Sin embargo, cuando hay una arritmia hay que tratarlo rápidamente para que no empeore mucho la capacidad funcional. Con la fisiología de Eisenmenger, pues lamentablemente aumentan las arritmias supra y ventriculares, ¿no? Y muerte súbita sobre todo. Entonces hay que saber explicar esto a la familia, al paciente, ¿no? Cuando tenemos un paciente con cardiopatía congénita y tiene fisiología de Eisenmenger, sabemos que es una patología muy avanzada, que ya no tendría mucho expectativa de cirugía. Hay que explicar mucho el pronóstico del paciente, ¿no? Porque tiene un alto riesgo de muerte súbita. La terapia por ablación de arritmia, ¿no? Lo que les comentaba, pues actualmente para pacientes que tienen cardiopatía congénita, moderada, severa y se haya documentado arritmias, pues está indicado la ablación de la arritmia, ¿no? Es por un catéter que se introduce por la vena, es a cargo de un cardiólogo electrofisiólogo, el cual va a realizar esa ablación de las arritmias que muchas veces son curativas o de alguna forma bajar bastante la carga rítmica para que el paciente tenga mejor calidad de vida, ¿no? Muchas veces estas arritmias son reacias al tratamiento médico, ¿no? Entonces, por eso es importante que en la actualidad se llegue a la consulta nosotros en cardiología invasiva de electrofisiología. El implante de DAI, de cardiodesfibrilador, también es importante porque muchos de estos pacientes tienen episodios de taquicardia ventricular o incluso han tenido paro reanimado, paro cardíaco, como muerte súbita, ¿no? Abortada, ¿no? Entonces ahí está indicado el cardiodesfibrilador para mejorar o aliviar el riesgo de muerte por arritmia, ¿no? Ya se ha visto que estos pacientes está indicado con un nivel de evidencia 1 para importarse el cardiodesfibrilador, pues, ¿no? Igual son pacientes que requieren algún momento de la vida, de repente marcapaso, también depende si hay bradicardia severa, disfunción del nodo o algún problema a nivel del nodo AB, ¿no? Y acá vemos que también va a requerir en un momento quizás estimulación cardíaca, ¿no? La hipertensión pulmonar, como comentamos, es una pilar de tratamiento que también hay que estudiarlo primero para después y ver si todavía estamos en tiempo de tratar o solamente dar una terapia, digamos, terapia médica, ¿no? En la actualidad, pues, las cardiopatías congénitas, pues, guardan diferentes clasificaciones, ¿no?
al inicio la hipertensión pulmonar será por flujos, ¿no? Depende, sobre todo las asociadas a cardiopatías congénitas por cortocircuito, por shunt, ¿no? Cuando esto es muy crónico, ¿no? Ya remodela los vasos pulmonares y empieza una hipertensión pulmonar por resistencia, ¿no? Y ahí es ahí cuando ingresa el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que es una enfermedad o un complejo de manifestaciones multisistémicas, ¿no? No solamente cardíacas, pulmonares, renales, hematológicas, que van a producir este síndrome complejo, ¿no? Una vez que establecemos al paciente con cardiopatía congénita, tenemos que establecer qué riesgo tiene de hipertensión pulmonar o en qué estadio está de pronóstico, ¿no? Si es de bajo, intermedio o alto riesgo, ¿no? Llámese si hay insuficiencia cardíaca derecha, si hay síncope, cómo está la clase funcional. Aquí es donde vamos a usar nuestros test de cardiopulmonar, niveles de proBNP, cómo está la ecocardiografía y los hallazgos hemodinámicos de cateterismo cardíaco derecho. Estas son ya definiciones de hipertensión pulmonar medidas por cateterismo derecho. Ya ha habido una modificación para las cardiopatías congénitas y como las no cardiopatías congénitas, en la cual la presión pulmonar tiene que estar por encima de 20 milímetros de la media. La presión media tiene que ser mayor de 20 milímetros, ¿no? Puede ser pre y postcapilar. Eso se estudia en hemodinámica, ¿no? Y estos son los fármacos que podemos usar para tratar la hipertensión pulmonar. Sin embargo, como sabemos, muchos de los pacientes con cardiopatía congénita van a estar con hipertensión pulmonar muchas veces avanzada. A veces solamente va a quedar hacer un trasplante corazón-pulmón, ¿no? Entonces solamente el tratamiento trata de limitar y mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar la disnea, mejorar en tal caso si hubiera cianosis, ¿no? Con inhibidores de la telina, ¿no? Podemos usar también análogos de la prostaciclina o óxido nítrico, ¿no? Dependiendo que ponemos dentro de los cuales tenemos el Bosentan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, epoprostenol y lopros de forma, ¿no? Un poco como terapia avanzada, pero lo que más usamos actualmente es sildenafilo, ¿no? Sildenafilo con Bosentan como terapia doble para tratar a veces hipertensión pulmonar. Y asociado a eso la terapia médica, ¿no? Terapia médica con diuréticos, se puede usar oxígeno, valorar el riesgo de anticoagulación cuando tengamos mucho riesgo protrombótico o algún evento de trombosis pulmonar previo, ¿no? Las cardiopatías sinóticas son patologías que son bastante complejas, como fuimos revisando. Por ejemplo, las patologías que tienen fisiología de Eisenmenger, estos son pacientes que tienen complicaciones durante la gestación, ¿no? Se sabe que los pacientes que tienen fisiología de Eisenmenger, que saturan menos 90%, deberían evitar, ¿no? El embarazo, porque eso conllevaría mucho riesgo tanto para la salud materna como salud fetal, ¿no? También se debería evitar que estos pacientes con cardiopatías crónicas tengan déficit de hierro, ¿no? Porque pueden empeorar un poco sus niveles de captación de hierro y con esto empeorar su clase emocional, ¿no? Hay que evitar la deshidratación, los estados, las enfermedades infecciosas, evitar en lo posible cualquier efecto que dañe el corazón, por ejemplo, el cigarro o alguna enfermedad que aparece en la edad adulta, ¿no? El cateterismo cardíaco es bastante importante para varios puntos, ¿no? Sobre todo sí repercusiones en muchos de sus defectos que se ha visto que a veces no se trataron y nosotros evaluamos el caso, si son defectos pequeños, medianos, podemos tratarlos por cateterismo para evitar una cirugía, ¿no? Entonces es bastante efectivo para este tipo de cardiopatías. Tratar fístulas colaterales, hacer valvuloplastía en válvula pulmonar, tubo valvado, dilatar la balón, con balón o un stent en la cortación de la aorta, que también es un tratamiento bastante frecuente. Implantar percutáneamente la válvula pulmonar en muchos de los casos, sobre todo para pacientes posoperados de tetralogía de Fallot. Se ha visto que es un grupo de cardiopatías que están llegando cada vez más a la edad adulta. Entonces, en ellos quedan insuficiencia pulmonar y aquí es cuando se puede colocar esta válvula pulmonar. Bueno, entonces, medidas generales en el seguimiento, ¿no? Se ve que hay diferencias en cuanto al género, ¿no? Hay pacientes que tienen cardiopatías congénitas, son varones, mujeres, ¿no? Se ve que las mujeres, pues, tienen algunas complicaciones cardioembólicas más frecuentes, ¿no?
pero sin embargo tienen un poco menos eventos de arritmias, ¿no? Hay diferencia un poco en cuanto a género, ¿no? La expectativa de vida está aumentando conforme están tratándose cada vez más frecuentes, ¿no? Se sabe que las cardiopatías de complejidad leve ya están llegando a la edad adulta cerca del 90%, de complejidad moderada pues están llegando cerca del 60% y cuando es severa pues llega del 30 a 40%. Se está llegando cada vez más a la consulta de pacientes con cardiopatía congénita. Los seguros en empleo, pues básicamente son personas que ya van siendo adultos y necesitan laborar, entonces estos pacientes buscan su consejo en la consulta para ver qué actividades pueden realizar, ¿no? Recuerden que son pacientes que ya son activos económicamente y tienen que de alguna forma generar un ingreso económico, ¿no? La consejería para estos pacientes, porque muchas veces se ven limitados por su capacidad física, funcional, entonces se les, digamos, se les restringe un poco la actividad de ejercicio y deportes de alta intensidad, ¿no? Sí se les puede recomendar que hagan ejercicios, digamos, de mantenimiento muscular, pero no de tanta intensidad, pues, ¿no? La cirugía no cardíaca cada vez más frecuente en ellos, a veces es frecuente operaciones ginecológicas, operaciones abdominales, ¿no? Entonces, los pacientes conllevan ya un mayor riesgo quirúrgico, mayor riesgo trombótico, y habrá que seguirlo bien en unidades de cuidados intermedios, ¿no? Como dijimos, el embarazo, pues cada vez las personas que tenían cardiopatía congénita, incluso medianas a complejas, hemos visto casos, que son mujeres y gestan, ¿no? Gestan, ¿no? Están en una etapa fértil y conllevan embarazos de riesgo, ¿no? Llámese que solamente la hipertensión pulmonar con Eisenmenger es una patología que conlleva bastante riesgo, ¿no? Y el manejo de cada caso es totalmente individualizado, ¿no? Porque muchas veces los pacientes llegan a la consulta ya gestando, ¿no? 10 semanas, a veces ya con muchos síntomas o a veces tolerando las restricciones, ¿no? Entonces hay que hacer un enfoque adecuado para cierto caso de cardiopatía congénita, ¿no? La anticoncepción también hay que valorarla bastante y recomendar bastante a los pacientes porque son pacientes que tienen para un embarazo pues bastante riesgo, someterlo a más riesgos, pues conversarlo bien con la familia, con la paciente, en este caso para tomar algún método de anticoncepción porque es un punto bastante importante, ¿no? Y la consejería genética, sobre todo porque, bueno, hay cierto porcentaje de parte genética para la cardiopatía congénita en la familia, ¿no? Entonces, algunos de ellos requieren un estudio familiar, pues. Entonces, los que aumentan bastante el riesgo, digamos, mm, la mortalidad durante el embarazo, ¿no? Son aquellas patologías, sobre todo que son las cianóticas, que no han sido operadas, conllevan un alto riesgo para la gestante, patologías que tengan disfunción ventricular y gestan, también es un muy alto riesgo. Patologías que tienen circulación de Fontan, ¿no? O ya tengan tres operaciones, los tres estadios de Fontan, pues obviamente es un alto riesgo. Una estenosis aórtica severa también es un alto riesgo. Estenosis mitral moderada también es alto riesgo. Dilatación de la aorta de grado moderado, como pacientes que tienen síndrome de Marfan, síndrome de Turner, que aumenta el riesgo de disección de aorta, ¿no? Lo que tienen válvula mecánica, ¿no? Sobre todo son pacientes que se operan de repente a los 20 años o se operaron con una válvula mecánica a los 10 años y llegan a los 25 y se gestan con esa válvula mecánica, entonces aumenta el riesgo más de trombosis o de eventos tromboembólicos, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, está en muy alto riesgo son aquellos que tienen hipertensión pulmonar severa con Eisenmenger, con disfunción menos del 30%, que muchas veces las gestaciones terminan en abortos digamos, no, fetos no viables, ¿no? Porque no hay un buen desarrollo fetal, ¿no? Patologías que tienen complicaciones con la misma cirugía de Fontan, ¿no? Con la estenosis aórtica es sintomática, muchas veces también no es muy bueno el pronóstico, la estenosis mitral severa o la dilatación de la aorta, en este caso de grado severo, ¿no? Solamente el 10 o el 30% de cardiopatía tiene una base de antecedente congénito que puede tener esa base en ciertos casos, como les comento, ¿no? Y acá están asociados a cada cardiopatía, ¿no? En mujeres y hombres, la recurrencia que puede tener, ¿no? Algunos que sí tienen diferente, digamos, recurrencia.
sobre todo, por ejemplo, el, la doble, el defecto septal, ¿no? El canal AB, el canal auriculoventricular tiene bastante prevalencia, sobre todo en el síndrome de Down, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un buen seguimiento. Las cardiopatías obstructivas también son patologías que se pueden repetir, por eso que requieren un correcto seguimiento genético y familiar. Bueno, las comunicaciones congénitas más prevalentes en el adulto y vamos a comentar un poco del manejo, ¿no? La comunicación interauricular, vamos a hablar de la comunicación interauricular rápidamente, comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, ¿no? Que son patologías que nos llegan, son patologías cianóticas que nos llegan muy frecuente a la consulta. Ahí nosotros tenemos que decidir el método de tratamiento y el tiempo en el cual vamos a hacerlo, ¿no? El defecto septal auricular, el CIA, pues es un defecto en el cual hay una sobrecarga del ventrículo derecho, que pues nosotros tenemos que estudiar si es que presenta o no, porque muchas veces los pacientes incluso pueden una cardiopatía congénita, se puede dar el caso, ¿no? Que tienen cardiopatía congénita, pero es un defecto pequeño, ¿no? Es un defecto pequeño que no dilata el corazón, no causa repercusión o sobrecarga hemodinámica, y el paciente puede requerir nada más seguimiento, ¿no? Tenemos que evaluar bien la capacidad funcional, un test cardiopulmonar, hacer algunos exámenes de laboratorio, una buena ecocardiografía, dosaje ProBNP y ver en qué estado de carga funcional está. Pero cuando sí ya documentamos ya sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho, en este caso el CIA, pues evaluamos en este caso, por ejemplo, cómo están las presiones pulmonares, ¿no? Si la presión pulmonar no está alta, pues o claro, si no está alta, pues procedemos al cierre del CIA, pues, ¿no? Ahora, si es que está, por ejemplo, mayor de 3 unidades Gus que lo da el cateterismo cardíaco, pues tenemos que evaluar cómo está el QPQS y cómo están las resistencias, ¿no? Generalmente por un test de vasoreactividad, ¿no? Obviamente, si esto no está muy alterado, luego en el test, ¿no? Se puede ocluir el CIA o un tratamiento, un test o un tratamiento dirigido para hipertensión pulmonar con sildenafil o bosentan, ¿no? Y todavía hay hiperflujo por un PQS, se puede cerrar el defecto con un defecto, un CIA fenestrado, ¿no? Con indicación 2B. Bueno, si tiene indicación clara de cierre es cuando hay, digamos, sobrecarga de volumen, no hay hipertensión pulmonar, no hay enfermedad del ventrículo izquierdo y ahí la clase hace uno de cirugía, ¿no? Sin embargo, cuando ya hay hipertensión pulmonar, hay que evaluar, ¿no? Bastantes métodos, ¿no? El cierre del CIA transitorio con un balón, vemos cómo se comporta la hipertensión pulmonar, o tratar con unos meses con una terapia médica con sildenafil o bosentan, ¿no? Y ahí se podría tratar un cierre fenestrado, ¿no? Para que más o menos desfogue un poco la hipertensión pulmonar. En tal caso, si esto no se produce, son casos bastante aislados y es bastante individualizado el caso, pues tenemos que varios signos de hipertensión pulmonar, el tratamiento no estaría indicado, ¿no? Como vemos, pacientes sí pueden llegar a tener un defecto congénito que pues en realidad no es quirúrgico, no se puede operar por el tiempo de evolución. Pero la gran mayoría de pacientes que nosotros tenemos, y gracias a Dios, justamente son pacientes que llegan a ser indicados a cirugía, ¿no? O en este caso, si es que tiene anatomía adecuada de Bordes, pues puede ser realizado por cateterismo cardíaco, que evita bastante la esternotomía, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto también, cuando hay embolia paradojal, ¿no? Si es que hay embolia paradojal, también está indicado el defecto, cierre del defecto del CIA, ¿no? Pero baja el nivel de evidencia dorsal. Bueno, el tratamiento para el CIB, ¿no? El CIB, pues, es un cuadro en el cual también hay una sobrecarga de volumen, pero del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, y luego de eso tenemos que ver la presencia o no de hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Si no hay hipertensión pulmonar, una RDP menor de 3 unidades Gus, pues el cierre está indicado con nivel de evidencia 1, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar, pues nosotros tenemos que evaluar un test de vasoreactividad o cómo está el QPQS, ¿no? Si el QPQS todavía indica que hay hiperflujo es mayor de 1.5 en el cateterismo cardíaco, pues estará indicado el cierre, pero con evidencia un poco menor, pues, ¿no? Si que no es así, pues, y el QPQS todavía hay hiperflujo, pero la resistencia es mayor de 1 de 5, pues aquí a veces
difiere la cirugía correctora, ¿no? Cuando hay una hipertensión pulmonar asociada a CIB, o sea, hay fisiología de Eisenmenger, ¿no? Generalmente estos estudios de vasoreactividad, pues, ayudan a predecir cómo va a ser el comportamiento del ventrículo derecho en el postoperatorio, ¿no? Muchas veces el tratamiento aquí es individualizado, ¿no? Si el paciente llega a una hipertensión pulmonar pues, irreversible con Eisenmenger por CIB, pues, y hay claramente signos de saturación, cianosis, falla del ventrículo derecho. Se podría intentar alguna cirugía, claro, bueno, de repente un bandeo, un bande pulmonar, o en tal caso, de repente, si no es muy importante, de repente la resistencia pulmonar, pues un cierre parcial, ¿no? De repente, y eso es, el tratamiento es individualizado, ¿no? Bueno, y estas recomendaciones para canal AB también es importante que de vez en cuando lleguen a la consulta también, y básicamente su estudio es con un cateterismo cardíaco derecho, que tenían que indicarnos la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y igual, el ductus arterioso también es una patología bastante frecuente en la actualidad que causa sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, y de igual forma, cuando la presión pulmonar es normal, está indicado el cierre de primera intención por cateterismo cardíaco, si hay buena anatomía, y en el caso si hay mucha calcificación o defectos muy grandes o mala anatomía para dispositivo, pues se indicará una cirugía, una ligadura de ductus, ¿no? Igual, el defecto, si es que todavía hay hiperflujo, ocupe QS más de 1.5, la resistencia menor de 5 unidades, pues el cierre está indicado, pero puede ser indicado con un cierre parcial o con bastante tratamiento de hipertensión pulmonar en el postoperatorio, ¿no? Pero por el contrario, si es mayor de 5 unidades Woods, el QPQS todavía hay hiperflujo, pero es mayor la resistencia pulmonar, es mayor de 5 pues, y hay signos claros de Eisenmenger, pues acá el cierre no estaría indicado, ¿no? Entonces, hay que evaluar bastante individualizadamente cada uno de los casos para estos pacientes, ¿no? Bueno, obviamente para el ductus, el cierre está recomendado para evitar los síntomas, y la primera opción de tratamiento es el tratamiento percutáneo, ¿no? Por cateterismo, ¿no? Si no, el tratamiento es ligadura, ¿no? De acuerdo a la anatomía, ¿no? Y independientemente de cada cierto tipo de caso, ¿no? Bueno, estas son las otras cardiopatías obstructivas del lado izquierdo, ¿no? Coartación de la aorta, aortopatías. También llegan a la consulta, ¿no? Anomalía de Epstein, pacientes con tetralogía de Fallot que muchas veces no son operados, o algunos vienen que ya parcialmente operados. Transposición de grandes vasos, pues son cardiopatías pacientes que pueden llegar a la edad adulta y que nosotros tenemos que evaluar para ver si vamos a dar manejo médico o una terapia intervencionista, porque muchos pacientes ya son de muy alto riesgo, o de acuerdo a cómo sean los síntomas, pues ofrezcamos algún tipo de terapia, pues médica, ¿no? La coartación de la aorta, recordemos que es una patología congénita que muchas veces genera hipertensión arterial secundaria, y que cuando la gradiente invasiva pues es mayor de 20, pues está indicada la intervención, ¿no? Sobre todo si tiene anatomía adecuada, pues se implantará un stent en la coartación en tratamiento por cateterismo. De lo contrario, pues se hará una cirugía, pues en este caso como pacientes son adultos, pues se puede intentar diferentes técnicas quirúrgicas, se pueden emplear pues bypasses, ¿no? Para evitar esta coartación, ¿no? Y de esta forma disminuir los síntomas, ¿no? Igual para la recuartación, el tratamiento indicado primeramente, en primera intención es el cateterismo, ¿no? Porque se puede dilatar con un balón o colocar otro stent cuando se recuarta luego de la implante de un stent previo, ¿no? Estas patologías son importantes porque son prevalentes: el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner, cualquier enfermedad aórtica bicúspide, ¿no? O familiar, o una ortopatía familiar que genera riesgo de disección de la aorta, ¿no? Entonces hay que hacer un correcto seguimiento por ecocardiografía, ¿no? Para ver en qué momento estos pacientes tienen una dilatación aneurismática de la raíz de la aorta, ¿no? Y los pacientes con corazón univentricular son patologías que cada vez estamos viendo más frecuentes, que están llegando a la edad adulta. Son pacientes que tienen cirugías en varios estadios en la edad pediátrica y que llegan a la consulta de cardiología de adultos para hacer continuar su manejo, ¿no? Muchas veces son cardiopatías que son complejas, hay que estudiar
tomografía, resonancia, cateterismo para ver cómo está, digamos, ese ventrículo único que ahora solamente domina la parte sistémica y recibe toda la sangre de la parte venosa, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación prácticamente multidisciplinaria de la parte, o multisistémica, ¿no? Del órgano, del hígado, riñón y de la parte, de lo que es la parte nutricional, ¿no? Muchas veces aquí, por ejemplo, en el seguimiento de los pacientes con cirugía de Fontán es bastante importante el tratamiento intervencionista, ¿no? Por cateterismo, porque hay que poner de repente algún stent, alguna obstrucción de alguna colateral o hacer una ablación de alguna arritmia, ¿no? Puede requerir marcapaso y aquí tenemos que tratar de manera no invasiva, ¿no? Porque son pacientes que ya han sido sometidos a 3 operaciones, ¿no? También se habla del fracaso de Fontán, ¿no? Esta circulación con el tiempo podría bajar la función ventricular, ¿no? Ese ventrículo se agota y lo único que daría al paciente es un trasplante cardíaco, ¿no? Igualmente las anomalías coronarias también son bastante prevalentes, ¿no? Pueden producir síndromes coronarios, dolor torácico, entonces puede hacer un adecuado estudio de electrocardiograma, una ecocardiografía y finalmente también podemos hacer un estudio invasivo con un cateterismo cardíaco para ver una anomalía coronaria, ¿no? Incluso en la angiotensión coronaria pueden presentarse algunas anomalías en el trayecto de las arterias que pueden producir isquemia miocárdica, ¿no? Lo que llamamos los puentes intramiocárdicos. Bueno, entonces para acabar estos mensajes para la casa, ¿no? Las cardiopatías congénitas en el adulto pues representan cada vez más una causa importante de morbilidad que van en aumento debido a que está aumentando la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Como hemos revisado. Hay que identificar los síntomas y signos del paciente para un correcto enfoque terapéutico, porque según esto vamos a tratar de querer mejorar la sintomatología del paciente, ¿no? La fisiopatología y historia de la enfermedad son diferentes a las patologías cardiovasculares conocidas, ¿no? Muchas veces el enfoque fisiológico es ya algo diferente, entonces hay que siempre que nos topemos con una cardiopatía congénita, revisar un poco, consultarlo, qué podemos realizar en este caso, porque es una fisiología diferente, ¿no? Recordar que el ecocardiograma torácico es el examen de inicio para la evaluación de una cardiopatía congénita, porque esto nos va a dar claramente, de forma no invasiva, la anatomía del corazón de nuestro paciente, ¿no? Así también tenemos que establecer el tratamiento adecuado según la patología de base. Esto va a ser fundamental que sea, sobre todo en lugares que tengan bastante entrenamiento de estas cardiopatías congénitas, ¿no? El tratamiento intervencionista y la ablación con catéter es un tratamiento definitivo en muchos de los casos, como se ha visto, a veces hay que tratar de, en lo posible, de evitar cirugías porque son patologías que tienen muy alto riesgo y muchos de estos casos, según lo permita la enfermedad, pues el tratamiento por cateterismo y electrofisiología puede ser definitivo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, pues estaré aquí para comentarles algún alcance en sus dudas. Muchísimas gracias, doctor, y felicitarlo. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final? Claro, los pacientes con cardiopatía congénita van a ser más frecuentes en los siguientes años porque el tratamiento está siendo cada vez más precoz en la edad pediátrica y están llegando con algún defecto reparado parcialmente o total a la edad jóvenes, ¿no? 18 años y luego conforme van creciendo son adultos, ¿no? Informar que estos pacientes no son exentos a factores de riesgo comunes, ¿no? Obesidad, malos hábitos de vida, tabaquismo, o sea, todo eso va a influir, ¿no? El apoyo nutricional también va a influir bastante en los síntomas, entonces hay que tener un enfoque prácticamente que no se acaba su tratamiento durante la edad cuando fueron pequeños, ¿no? Van a continuar su tratamiento cuando son adultos y tienen que ir seriamente a su control cardiovascular, pues, ¿no? Porque hay que hacer prácticamente un seguimiento de por vida, ¿no? Muchas veces, más aún si ha sido operado el corazón, requiere un seguimiento bastante especializado.
Muchísimas gracias nuevamente. Agradecerle, doctor, por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente la telecapacitación del día de hoy y todas las capacitaciones que hemos realizado y que vamos a realizar. De igual manera, las tele-IEC y en los comentarios pueden escribirnos otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor Taipe. Un gusto